Capítulo 26. Sucesos de la vida de Isaac. Hubo hambre en el país. Esta no se debe confundir con la primera hambruna que hubo en tiempos de Abraham. Y fue Isaac a Gerar, hacia Abimelec, rey de los filisteos. Se le apareció Yahvé y le dijo: No bajes a Egipto, quédate en la tierra que yo te diga. ¿Serás forastero en esa tierra? Pero yo estaré contigo y te bendeciré, pues quiero darte a ti y a tus descendientes todas estas tierras, cumpliendo así el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todas esas tierras, y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, como premio a la obediencia de Abraham, que guardó mis leyes y cumplió mis mandamientos y preceptos. Isaac, pues, se estableció en Gerar. Cuando la gente de aquel país le preguntaba quién era la mujer que iba con él, les decía: es mi hermana, porque tenía miedo a decir que era su esposa, para que no lo fueran a matar por causa de Rebeca, que era muy bonita. Llevaba ya bastante tiempo allí, cuando Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, sorprendió a Isaac acariciando a Rebeca. Entonces Abimelec mandó llamar a Isaac y le dijo: No puedes negar que es tu mujer. ¿Por qué has declarado que es tu hermana? Isaac le contestó: Es que pensé que por causa de ella me podrían matar. Abimelec replicó: ¿Qué es lo que nos has hecho? Por poco uno de aquí se acostaba con tu esposa y tú nos cargabas con un delito. Entonces Abimelec dio la siguiente orden a toda su gente: el que toque a este hombre o a su esposa morirá. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Yahvé lo bendijo de manera que se fue enriqueciendo día a día hasta que el hombre llegó a ser muy rico. Tenía rebaños de ovejas, rebaños de vacas y numerosos criados, por lo que los filisteos empezaron a mirarlo con envidia. Los filisteos taparon todos los pozos que habían cavado los servidores de su padre en tiempos de Abraham y los llenaron de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: Márchate de aquí, pues ahora eres más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí y acampó en el valle de Gerar, en donde se quedó. Isaac volvió a abrir los pozos que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que habían tapado los filisteos después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Después los hombres de Isaac hicieron excavaciones en el valle y dieron con una capa de agua. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, ya que se habían peleado por él. Excavaron otro pozo, pero también hubo peleas, por lo que lo llamó Sitna. Se fue de allí a otra parte y mandó cavar otro pozo, y como esta vez nadie se peleó por él, le puso el nombre de Rehobot, pues dijo: Por fin Yahvé nos ha dado campo libre, ahora sí que podremos prosperar en esta tierra. De allí subió a Berseba. Yahvé se le apareció aquella misma noche y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi servidor. Levantó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé. Luego plantó allí mismo su tienda y sus hombres cavaron un pozo. Abimelec vino desde Gerar a verlo, acompañado de su amigo Ahuzat y de Ficol, jefe de su ejército. Isaac les dijo: ¿Por qué vienen a visitarme si son ustedes los que no me quieren y me han expulsado? Le contestaron: Hemos visto claramente que Yahvé está contigo, y hemos dicho: Prometamos con juramento, nosotros y tú, que viviremos en paz, y hagamos un pacto. Tú no nos harás ningún mal, ya que nosotros no te hemos tocado nada, sino que, al contrario, solo te hicimos bien y te dejamos partir tranquilamente. Tú eres el protegido de Yahvé. Isaac les dio un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron muy temprano y se hicieron juramento unos a otros. Luego Isaac los despidió y se fueron en paz por su camino. Ese mismo día llegaron unos servidores de Isaac a comunicarle que habían abierto un pozo y que habían encontrado agua. Él lo llamó Seba, y de aquí viene que la ciudad se llame Berseba,
hasta el día de hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por esposa a Judith, hija de Berí, el Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo también, pero ellas amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Capítulo 27. Jacob se roba la bendición. Siendo Isaac ya anciano y con sus ojos tan debilitados que no veía nada, llamó a su hijo mayor Esaú, como le dijera: «Hijo mío». Esaú respondió: «Aquí estoy». Prosiguió Isaac: «Mira que ya estoy viejo e ignoro el día de mi muerte. Así que toma tus armas, tu arco y las flechas, sal al campo y caza alguna pieza para mí. Luego me preparas un guiso como a mí me gusta y me lo sirves, y yo te daré la bendición antes de que muera». Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando éste se fue al campo en busca de caza para su padre, Rebeca dijo a su hijo Jacob: «Acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, y le dijo: Vete a cazar y prepárame un guiso para que yo lo coma y te pueda bendecir ante Yahvé antes de morirme. Ahora pues, hijo, escúchame y haz cuanto te diga. Anda al corral y tráeme 2 cabritos de los mejores que haya. Con ellos haré un guiso como le gusta a tu padre. Después tú se lo presentas a tu padre para que lo coma y te bendiga antes de su muerte». Jacob dijo a su madre Rebeca: «Pero mi padre sabe que yo soy lampiño y mi hermano muy velludo. Si me toca se dará cuenta del engaño y recibiré una maldición en lugar de una bendición». Su madre le replicó: «Tomo para mí la maldición, pero tú, hijo mío, hazme caso y ve a buscar lo que te pedí». Fue pues a buscarlo y se lo llevó a su madre, que preparó para su padre uno de sus platos preferidos. Después, tomando las mejores ropas del hijo mayor Esaú que tenía en casa, vistió con ellas a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello, y luego puso en las manos de Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo: «Padre». Él le preguntó: «Sí, hijo mío, ¿quién eres?». Y Jacob dijo a su padre: «Soy Esaú, tu primogénito, ya hice lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come la caza que te he traído. Después me bendecirás». Dijo Isaac: «Qué pronto lo has encontrado, hijo», contestó Jacob. «Es que Yahvé tu Dios me ha dado buena suerte». Isaac le dijo: «Acércate, pues quiero tocarte y comprobar si eres o no mi hijo Esaú». Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: «La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú». Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Volvió a preguntarle: «¿Eres de verdad mi hijo Esaú?». Contestó Jacob: «Sí, yo soy». Isaac continuó: «Acércame la caza que me has preparado, hijo mío, para que la coma y te dé mi bendición». Jacob le sirvió y comió. También le ofreció vino y bebió. Entonces Isaac le dijo: «Acércate y bésame, hijo mío». Jacob se acercó y le besó. Al sentir Isaac el perfume de su ropa, lo bendijo con estas palabras: «Oh, el olor de mi hijo es el de un campo al que Yahvé bendijo. Que Dios te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, y abundancia de trigos y mostos. Que te sirvan los pueblos y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga». Apenas Isaac había terminado de bendecirle y Jacob había salido de la pieza de su padre, cuando llegó Esaú, su hermano, con el producto de su casa. Preparó también el guiso y se lo llevó a su padre, diciendo: «Levántate, padre, y come en la casa que tu hijo te ha preparado, de manera que me puedas dar tu bendición». Pero Isaac le dijo: «¿Y quién eres tú?». Respondió: «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac comenzó a temblar violentamente y dijo: «Pues entonces, ¿quién es el que cazó y me sirvió su caza? Yo comí de todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición». «Sí, él tiene la bendición». Al oír Esaú las palabras de su padre, se puso a gritar muy amargamente y dijo a su padre: «Bendíceme también a mí, padre». Isaac respondió: «Tu hermano ha venido, me ha engañado y se ha tomado tu bendición». Esaú declaró: «Con razón le dieron el nombre de Jacob, pues me ha suplantado por segunda vez».
Primero me quitó los derechos de primogénito y ahora me ha quitado la bendición. Esaú preguntó, ¿y no me has reservado alguna bendición? Respondió Isaac, lo he hecho tu señor y señor de todos tus hermanos, lo he abastecido de trigo y vino. Después de esto, ¿qué quieres que haga por ti, hijo mío? Esaú insistió, ¿acaso no tienes más bendición que esta? Padre, bendíceme a mí también. Y Esaú se puso a llorar. Entonces Isaac le respondió, mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello. Jacob huye a casa de Labán. Esaú le tomó odio a Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre, y se decía, se acercan ya los días de luto por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Contaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, al que dijo, tu hermano Esaú quiere vengarse de ti y matarte. Por lo tanto, hijo mío, hazme caso y huye ahora mismo a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Te quedarás con él por algún tiempo hasta que se calme el furor de tu hermano. Cuando ya no esté enojado y haya olvidado lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte y volverás. Pero no quiero perderlos a ustedes dos en un mismo día. Rebeca dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen tan aburrida que ya no quiero vivir. Si también Jacob se casa con una mujer de esta tierra, yo me muero. Capítulo 28. Entonces Isaac llamó a su hijo Jacob, lo bendijo y le dio esta orden. No te cases con ninguna mujer cananea, ponte en camino y vete a Padán Aram, a la casa de Batuel, el padre de tu madre, y elige allí una mujer para ti de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios de las alturas te bendiga, te multiplique y de ti salgan muchas naciones. Que Dios te conceda la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra en que ahora vives, y que Dios dio a Abraham. Isaac despidió a Jacob, que se dirigió a Padán Aram, a la casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca. Esaú vio que su padre había bendecido a Jacob, y lo enviaba a Padán Aram para que allí se buscara una mujer. Escuchó también que después de haberlo bendecido, le había ordenado, no te cases con ninguna mujer cananea, y que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Comprendió pues que las mujeres cananeas no agradaban a su padre Isaac. Se dirigió a Ismael y tomó por esposa, además de las que tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot. Sueño de Jacob. Jacob dejó Berseba y se dirigió hacia Harán. Al llegar a un cierto lugar se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta, y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado, de pie, y le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y por el sur. A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Se despertó Jacob de su sueño y dijo, verdaderamente Yahvé estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Sintió miedo y dijo, cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy temprano, tomó la piedra que había usado de cabecera, la puso de pie y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar lo llamó Betel, pues anteriormente aquella ciudad era llamada Luz. Entonces Jacob hizo una promesa. Si Dios me acompaña y me protege durante este viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme,
y si logro volver sano y salvo a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Esta piedra que he puesto de pie como un pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, yo te devolveré la 10ª parte. Capítulo 29. Jacob en casa de Labán. Jacob, siguiendo su viaje, llegó a la tierra de Oriente. En el camino vio un pozo y cerca de él descansaban 3 rebaños de ovejas, pues era en este pozo donde tomaban agua los rebaños. Una gran piedra cubría la boca del pozo. Allí se juntaban todos los pastores, removían la piedra, sacaban agua para los rebaños y volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: «Hermanos, ¿de dónde son ustedes?». Contestaron: «Somos de Harán». Les preguntó Jacob: «¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor?». Contestaron: «Sí, lo conocemos». «¿Está bien?», preguntó aún. Contestaron: «Sí, muy bien. Mira, justamente allí viene su hija Raquel con las ovejas». Jacob les dijo: «Veo que el sol está todavía alto y que aún no es hora para guardar el ganado. ¿Por qué no dan agua a sus ovejas y las llevan a pastar?». Los pastores respondieron: «No podemos hacer eso hasta que no se junten todos los rebaños y se haya sacado la piedra de la boca del pozo. Entonces damos de beber a las ovejas». Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel, con las ovejas de su padre, pues era pastora. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo. Movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Jacob besó a Raquel y estalló en fuerte llanto. Jacob hizo saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a decírselo a su padre. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob contó a Labán todo lo ocurrido, y Labán le dijo: «En verdad tú eres carne y hueso míos». Y Jacob se quedó allí con él durante un mes. Doble casamiento de Jacob. Entonces Labán le dijo: «¿Acaso porque eres hermano mío vas a trabajar para mí de balde? Dime cuál va a ser tu salario». Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía no tenía brillo en sus ojos, mientras Raquel tenía buena presencia y era linda. Jacob se había enamorado de Raquel, así que le contestó: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Labán dijo: «Mejor te la doy a ti y no a cualquier otro hombre. Quédate, pues, conmigo». Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero la amaba tanto que los años le parecieron días. Entonces Jacob dijo a Labán: «Dame a mi esposa, pues se ha cumplido el plazo y ahora quiero vivir con ella». Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete, y por la tarde tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. Labán dio a Lía su propia esclava Zilpá para que fuera sirvienta de ella. Al amanecer: «¿Cómo? Lía», Jacob dijo a Labán, «¿qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Labán le respondió: «No se acostumbra por aquí dar la menor antes que la mayor. Deja que se termine la semana de bodas, y te daré también a mi hija menor, pero tendrás que prestarme servicios por otros 7 años más». Jacob lo aceptó, y al terminar la semana de bodas con Lía, Labán le entregó a su hija Raquel. Labán le dio a Raquel a su esclava Bilhá como sierva. Jacob se unió también a Raquel y amó a Raquel más que a Lía, y se quedó con Labán, al que prestó servicios 7 años más. Hijos de Jacob. Al ver Yahvé que Lía no era querida, le concedió ser fecunda, mientras que Raquel era estéril. Lía quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque decía: «En verdad Yahvé ha visto mi aflicción, ahora mi esposo me amará». De nuevo quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces dijo: «Yahvé ha oído que yo era despreciada y me ha dado todavía otro hijo». Por eso le puso por nombre Simeón. Volvió a concebir y tuvo otro hijo, y esta vez dijo: «Ahora sí que me querrá mi marido, pues le he dado ya 3 hijos». Por eso lo llamó Leví. Concibió todavía otra vez y dio a luz un hijo, y exclamó: «Esta vez alabaré a Yahvé». Por eso le puso por nombre Judá.
y ya dejó de tener hijos. Capítulo 30. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, se puso celosa de su hermana y dijo a Jacob: «Dame hijos, porque si no, me muero». Entonces Jacob se enojó con Raquel y le dijo: «Si Dios te ha negado los hijos, ¿qué puedo hacer yo?». Ella le contestó: «Aquí tienes a mi esclava Bilhá, únete a ella, y que dé a luz sobre mis rodillas. Así tendré yo también un hijo por medio de ella». Le dio pues a su esclava Bilhá, y Jacob se unió a ella. Bilhá quedó embarazada y dio a Jacob un hijo. Entonces Raquel dijo: «Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo». Por eso le puso por nombre Dan. Otra vez concibió Bilhá, la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel comentó: «Una competición divina, he competido con mi hermana y la he podido». Por eso lo llamó Neftalí. Viendo Lía que ya no tendría hijos, tomó a su sierva Selfa y se la dio por mujer a Jacob. Y Selfa, esclava de Lía, dio un hijo a Jacob. Lía exclamó: «¡Qué suerte!», y le puso por nombre Gad. Selfa, la sierva de Lía, dio un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lía: «¡Qué felicidad! Las mujeres me felicitarán». Y le llamó Aser. En el tiempo de la siega del trigo salió Rubén y encontró unas mandrágoras silvestres en el campo, y se las llevó a su madre Lía. Las vio Raquel y dijo a Lía: «Por favor, dame algunas de esas mandrágoras silvestres que ha traído tu hijo». Le respondió Lía: «¿No te basta con haberme quitado el marido, que ahora quieres llevarte también las mandrágoras de mi hijo?». Raquel le dijo: «Muy bien, que duerma contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Cuando por la tarde llegaba Jacob del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: «Acuéstate conmigo, pues he pagado por ti con las mandrágoras de mi hijo». Aquella noche, pues, durmió Jacob con ella. Dios escuchó las oraciones de Lía, la que concibió y le dio a Jacob el quinto hijo. Dijo Lía: «Dios me ha premiado por haber entregado a mi sierva a mi marido». Le puso por nombre Isacar. De nuevo Lía quedó embarazada y dio a Jacob el sexto hijo, y dijo: «Me ha hecho Dios un buen regalo, mi marido dormirá conmigo, pues le he dado 6 hijos». Y le llamó Zabulón. Después dio a luz a una niña, y le puso el nombre de Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, oyó sus ruegos y le concedió ser fecunda. Concibió y dio a luz un hijo, y exclamó: «Dios me ha quitado de encima la vergüenza». Y le puso por nombre José, pues decía: «Ojalá Yahvé me dé otro hijo». Otras leyendas. Después de que Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: «Déjame regresar a mi patria y mi tierra. Dame mis esposas y mis hijos, por quienes te he servido, y déjame partir, pues bien sabes con qué fidelidad te he servido». El cielo me hizo ver que Yahvé me bendecía gracias a ti. Y agregó: «Dime cuánto te debo y te lo pagaré». Jacob respondió: «Tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu rebaño conmigo. Poco era lo que tenías antes de que yo llegara aquí, pero después creció enormemente y Yahvé te ha bendecido. ¿Cuándo, pues, podré trabajar para mi propia casa?». Dijo Labán: «¿Qué te puedo dar?». Jacob respondió: «No me des nada, pero si haces por mí lo que voy a pedirte, seguiré cuidando tus rebaños. Hoy voy a revisar tus rebaños y pondré aparte todos los corderos negros y también todos los cabritos manchados y rayados, y este será mi salario. Comprobarás mi honradez el día de mañana cuando quieras verificar personalmente lo que me llevo. Todo lo que no sea manchado o rayado entre las cabras, ni negro entre los corderos, será considerado como un robo de mi parte». Dijo Labán: «Está bien, sea como tú dices». Ese mismo día Labán puso aparte todos los cabritos rayados o con manchas, y a cuanto cordero había con color negro, y se los dio a sus hijos, y los mandó lejos de Jacob a una distancia de 3 días. Y Jacob se quedó cuidando el resto del rebaño de Labán. Jacob se buscó entonces unas ramas verdes de chopo, almendro y plátano. Peló la corteza de las ramas, haciendo franjas que dejaban al descubierto el blanco de la madera.
Después las colocó ante las pilas y abrevaderos, justo delante de esas que al beber entraban en celo, y las que se apareaban frente a las varas parían después crías rayadas, moteadas y manchadas. Entonces Jacob separaba los corderos. En una palabra, hacía que las ovejas del rebaño de Labán miraran todo lo que tenía rayas o era negro. Así se formó rebaños que le pertenecían y que apartaba de los de Labán. Cada vez que entraban en celo las ovejas más robustas, Jacob volvía a poner en las pilas y abrevaderos las varas a la vista de las ovejas, para que se aparearan ante ellas. Pero si las ovejas eran débiles, no ponía las varas. Así las débiles quedaban para Labán, y las robustas eran para Jacob. Y el hombre se hizo muy rico, pues tenía grandes rebaños, muchos servidores y sirvientas, camellos y burros.